La tierra sanada y la gestión de los procesos. Tenemos que recuperar de que proceso sea una mala palabra. Tenemos que salir de ese lugar. O por lo menos tratar de agarrar la palabra proceso y transformarla nosotros en una palabra productiva. Días pasados hablábamos de que proceso tiene que ver con progreso. Proceso no es para quedarse en el proceso. Proceso es para progresar. De eso se trata el proceso. Cuando vos, yo, cualquiera se encamina hacia una actividad, sea cual fuere, y tiene que pasar por un examen, tiene que pasar por un entrenamiento, supongamos que hablamos de una carrera universitaria, aún en la secundaria, en la primaria, todo lo que es previo a un examen es un proceso. Y el examen es parte del proceso. Y una vez que se aprueba el examen, vendrá otro proceso. Y así sucesivamente. Y uno dice, terminé la carrera, se terminaron los procesos. No, porque ahí viene el proceso de ejercerla. Y ante cada situación que tengamos que enfrentar con la carrera que estamos ejerciendo, habrá un proceso. No todos los clientes, supongamos que hablamos de un abogado, o los pacientes, hablando de un médico, o de un psicólogo, o un psiquiatra, son iguales. Cada paciente presenta una situación diferente y yo tendré, o cada cliente presenta una situación diferente, y entonces yo tendré que afrontar el proceso de cada paciente o de cada cliente. O sea que digan conmigo, los procesos no terminan, pero sí nos dejan siempre posicionados en una posición de progreso. Nunca un proceso es igual a otro, pero cada proceso, si no lo abandonamos, si no lo dejamos en el camino, nos posiciona en una posición, nos pone en una posición de progreso. Nadie sale igual después de un proceso. El problema es cuando los procesos se abortan, pero eso no va a ser lo que vamos a hacer nosotros, porque somos todas personas que vamos a atravesar los procesos y nos vamos a recibir de atravesadores de procesos. De eso se trata, ser aprobado. Pablo no le podía decir esta burrada que acabo de decir a Timoteo. Entonces le dijo, procura presentarte aprobado. Pero la realidad es que nosotros somos personas que nos vamos graduando de proceso en proceso. Ahora bien, cuando Dios da una palabra, es porque abre la posibilidad de ingresar en un proceso en el cual esa palabra va a dar una cosecha. Y acá tenemos que hacer una diferenciación, o por lo menos hacer una especificación. Cuando Dios da una palabra, no me la da a mí. Dios da una palabra, y esa palabra se manifiesta una porción de eternidad en la tierra. Que yo tome esa palabra y la implemente no significa que sea únicamente personal, es siempre para dar una medida de Cristo a la iglesia, para que la medida de Cristo suba, independientemente del proceso que esté atravesando cada uno. Es una palabra que se da al cuerpo de Cristo. O sea que una palabra que recibo yo, que digo, ay, gracias Señor por la palabra que es para mí, no, es una palabra que Dios dio al cuerpo de Cristo, pero como estoy atravesando determinado proceso, esa palabra impacta más directamente en mí que en otros, pero Dios da la palabra al cuerpo de Cristo. Por eso Él dice, mi palabra no volverá vacía, sino que hará todo para lo cual yo la envié. Vos y yo podemos subirnos a eso o no, pero la palabra de Dios siempre va a dar fruto. Por eso Dios no da palabras individuales, sino, amados, esa expresión del Señor sería mentira, porque muchas veces abortamos los procesos y la palabra, uno dice, ¿y el fruto? Entonces Dios mintió o yo me equivoqué en la interpretación de lo que Dios quiso decir. Habitualmente no podemos decir que Dios miente, ¿no? Nos equivocamos nosotros en la interpretación. Así que si hay una palabra, tiene que haber expectativa de que va a haber una cosecha con esa palabra. Y tiene que subir la expectativa. Porque cuando hay una palabra de Dios, yo tengo que tener expectativa de que eso va a traer una cosecha. Porque el Señor es claro, no vuelve vacía, ni para Dios, ni para nosotros. Cuando Dios da la palabra es para que nosotros sepamos que somos parte de una cosecha. Nada, amados, es igual
Y esto se los garantizo, por vivirlo a favor y por vivirlo como un perseverante de la terquedad. ¿Conocen gente perseverante de la terquedad? Porque hay gente terca, pero hay gente que es perseverante de la terquedad, le encanta la terquedad, como que disfruta. ¿Yo conocé? Sí, dijeron todos. Sí, todos los días lo veo al espejo, dice. Amados, nada es igual después de un encuentro con la palabra de Dios. Nada. Porque un encuentro con la palabra de Dios es un encuentro con Dios. Eso es lo que la gente a veces no logra entender. Y yo me incluyo dentro de la gente, aunque a veces parezca que no lo soy. Nada es igual en la vida de las personas después de un encuentro con la palabra de Dios. Porque cada palabra de Dios es un encuentro con Dios. Hermano, usted tiene que orar para tener un encuentro con Dios. No, amado, vos tenés que orar para entender, y yo, que cada palabra de Dios es un encuentro con Dios. Si Dios me permite acceder a una palabra, me está permitiendo acceder a Él. A conocerlo más a Él, a conocerlo más profundamente a Él. Por eso, una de las cosas que vamos a hablar hoy, vamos a hacer una diferenciación más adelante, pero sea que los tengo a todos atentos, lo digo ahora, entre espiritual y espiritualoide. No es lo mismo. El espiritualoide está esperando que Dios se encuentre con él. Y Dios dice, yo te mandé hace años, palabra tras palabra, tras palabra. Cada palabra es un encuentro mío con vos. Hasta que no me encuentre con Dios, no voy a hacer esto, no haré aquello. No, es que Dios ya te encontró. Cada palabra es un encuentro con Dios. Y de ese encuentro Dios espera que demos fruto. Ahora, decí conmigo, nada es igual después de un encuentro con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Y acá viene la buena o la mala. Está en las dos en la misma. Amados, después de un encuentro con la palabra de Dios, o todo se alumbra o todo se oscurece. O salgo después del encuentro a lo apóstol Pablo a comerme la cancha, o después del encuentro, por no creer, termino en la oscuridad. Pero que la cosa no deja de ocurrir es una realidad. Dios da su palabra y yo salgo alumbrado y a alumbrar, o salgo a oscurecerme y a quedar cada día más oscuro. Por eso todo va a depender si nos alineamos a la expectativa de Dios sobre la palabra. ¿Cuál es la expectativa de Dios? Mi palabra no volverá vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la envié. Amados, o nos sumamos al fruto que va a manifestar la palabra, o nos sumamos a la oscuridad que se produce por no creer a la palabra. Nosotros tenemos la posibilidad de sumarnos. Dice el Señor, mi palabra no volverá vacía, sino hará todo aquello para lo cual la envié. Nos sumamos a eso y eso nos va a dar luz, cada día más claridad, cada día más posibilidades de conocimiento de Cristo, o nos sumamos a la oscuridad que se produce en el corazón del hombre por no creer a la palabra. Nosotros venimos hablando hace unos días en realidad lo habla Dios, ¿no? Nosotros simplemente metemos acá, traemos esas porciones de Dios al plano terrenal, acerca de la tierra sanada. Y sabemos que la tierra somos nosotros, ¿sí? Porque a veces, hermano, Dios te dará la tierra prometida. Es que lo que te prometió Dios es hacerse uno con vos y conmigo, y a partir de ahí sanar la tierra. Sanar el corazón, porque la tierra está en paz cuando Dios la gobierna. Siempre que Dios gobierna una tierra, la tierra está en paz, aunque tenga muchos conflictos. La tierra está en paz cuando Dios la gobierna, porque la tierra sanada es tierra pacificada. La palabra de Dios viene y se manifiesta para que cada vez tengamos más entendimiento de que la tierra sanada es tierra pacificada. La palabra lo que produce es que cada vez conozcamos más en todo nuestro ser interior la paz de Dios. La tierra sanada
es tierra con el pasado y con el presente resueltos. Están resueltos por la palabra. Complejos, estigmas del pasado, traumas, todo está resuelto por la palabra. Cuando creo, se alumbra el entendimiento. Cuando empiezo a entender que Dios por su palabra resolvió todo, amados, empiezo a ser libre de complejos y de traumas y de cuestiones del pasado, y las cuestiones del presente me golpean, pero no me afectan como le afectarían a cualquiera que no está expuesto a la palabra de Dios. Digan conmigo si quieren, la tierra sanada es pacificada. Y digan esto, porque tiene el pasado y el presente resueltos. Lo resuelve la cruz, amado. Lo resuelve la cruz. Ahora, la tierra sanada ha sido pacificada, pero va siendo pacificada a través de los procesos del Espíritu. O sea, ¿cómo? ¿Fue o es? No, fue, pero hay una realidad que se va dando a conocer en nuestra mente, mediante los procesos que va trabajando el Espíritu en nosotros. Porque acá de lo importante es que el Espíritu tiene orden de progresar. Dios le dio la orden al Espíritu de que progrese, y cuando progresa el Espíritu en nosotros, progresamos nosotros. Así que la tierra va siendo pacificada por los procesos del Espíritu. Y yo quiero decirte algo, Dios te entregó la tierra para que vos la continúes pacificando. Él la pacificó y te la entregó para que la continúes pacificando. Esto es lo que ocurrió como tipo y sombra, como foto, cuando Dios le dice a Israel, te doy la tierra para como heredad, tierra que fluye leche y miel. Y vas a hacer algo en esa tierra, vas a desalojar a todos tus enemigos. O sea, yo te doy la tierra y tenés que confiar que ya es tuya. Pero a partir de ahora lo que vas a hacer es que cada uno de esos enemigos, oyendo a mi espíritu, van a ser desalojados. Dios te entregó la tierra de tu corazón. Ahora hay que desalojar lo que falta. Porque el trabajo ya lo hizo. Se hizo uno con vos y conmigo para que nuestro espíritu, unido al de Él, desaloje lo que hay que desalojar de esa tierra. Dice el capítulo 53 de Isaías, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Fuimos reconciliados. Fuimos nuevamente ordenados a hacer lo que Dios había destinado desde el principio para que seamos. Amados, acá es claro, Él fue herido para sanarnos. ¿Qué significa eso? Que fue herido para pacificar la tierra por medio de la reconciliación. Así conmigo, la tierra ha sido pacificada. Entonces vos me vas a decir a mí, ¿y por qué vivo en guerra constante? Porque no desalojaste a los enemigos de la tierra. Entonces te van a venir a atacar todas las veces que sea necesario atacarte. Algún día vamos a repasar, hoy no tengo el tiempo, acerca de qué significaba cada uno de los enemigos y traer de la tierra prometida y traerlo al tiempo actual. Los fereceos, los jebuseos, los filisteos, cada uno de los enemigos de la tierra. Un día lo vamos a repasar, hoy no tengo tiempo. Pero la realidad, amados, es que la tierra ha sido pacificada y tiene orden de seguirse pacificando. El tema es que yo desaloje a los enemigos, que ya están vencidos y que no tienen ninguna autoridad ni poder más que el que yo le doy a través de darles el gobierno de mi vida. Nosotros fuimos injertados en Cristo, por Cristo, para dar fruto de Cristo, pero no desde la guerra, sino desde la paz, desde la tierra pacificada. El Señor ya no está en guerra con nosotros.
Hemos sido pacificados en Él, por Él y para Él. En esa pacificación, lo que hizo el Señor fue desintoxicar nuestro espíritu. Me voy a preguntar si alguien alguna vez se intoxicó con algo, porque no quiero. Pero si alguno alguna vez se pasó un poco. Cuando, me lo contaron, cuando te desintoxicás, es como que recibís un alivio en todo tu ser. Y que se desintoxica de alguna sustancia. Y hablemos de sustancias nocivas. Puede ser también una mala comida. ¿Alguna vez alguien se intoxicó con una comida en mal estado? Viste que nosotros somos de comer despacio, entonces... como que si me voy a intoxicar, me intoxico bien. Y te mandas, no sé, los canelones que justo estaban pasados y te comiste 14. Bueno, amado, el Señor lo que hizo fue desintoxicar nuestro espíritu a través de la potencia de su espíritu. Al hacernos uno con Él, nosotros que éramos una intoxicación caminando. De hecho, la Escritura dice que la raíz de amargura, que era lo que nosotros portábamos, la vieja naturaleza, esa raíz de amargura, dice la Escritura en Hebreos, que intoxica todo lo que está alrededor. Dice, no sea que brote una raíz de amargura y por causa de ella muchos sean afectados. Claro, no solo emana olor la vieja naturaleza, sino que lo que emana es intoxicación. Todo el que come de mí se intoxica. Por eso hay tantas familias intoxicadas, porque a veces los padres no se desintoxican. Entonces las conversaciones, las acciones de los hijos terminan siendo nocivas. Terminan intoxicando. Eso afuera, acá no pasa ni pasará. Pero amados, eso es lo que ocurre. Dios nos desintoxicó en nuestro espíritu. Ahora, lo que nosotros estamos es en el proceso de desintoxicación de la mente. Lo que hace la palabra es un proceso de desintoxicación. Decí conmigo, desintoxicación. Decilo ahora 3 veces y empezás a hablar en lenguas. ¿Sí? Quien no recibió el bautismo del Espíritu dice desintoxicación 3 veces seguidas y arranca. ¿Cómo se llama el antídoto que Dios nos metió para desintoxicarnos? Ese antídoto se llama Espíritu Santo. A través del Espíritu, Dios nos continúa desintoxicando. Por eso dice que aquellos que son gobernados, liderados por el Espíritu, están en un proceso en el cual no piensan en otra cosa que no sea en hacer las obras del Espíritu, en vivir conforme al Espíritu. Nosotros estamos ahí. Lo que pasa es que a veces la intoxicación habla más fuerte que la desintoxicación. Habla más fuerte la intoxicación que tenemos en la mente que lo que el Espíritu ya hizo. Decí conmigo, estamos en proceso de desintoxicación de la mente. El Espíritu Santo, ese antídoto, ese desintoxicador, viene con 2 órdenes. Viene puesto por Dios con 2 informaciones. Hay información del Espíritu que es altamente clasificada. Y esa información la activa la palabra de Dios en nosotros. Y la primera información que tiene es desalojar. Dios le dice a Israel, desalojen a todos los enemigos de la tierra. Pero en el medio de decirle que desalojen a los enemigos, Dios le dice algo. Dice, mediten en mi palabra. Es más largo, pero ustedes se los resumo. Porque si yo medito en la palabra, voy a oír la orden, número 1, de desalojo, pero número 2, de afirmar al Espíritu en mí. Viene con orden de desalojar, pero también de confirmar, de afirmar, de establecer el reino de Dios en nosotros. El Espíritu desintoxica confirmando en la mente la verdad. Eso es lo que hace el poder, la potencia
del Espíritu. Y esa confirmación que hace en la mente, oída y creída, renueva la mente y nos fortalece por completo. Cuando creo a la palabra de Dios, mi mente es automáticamente renovada. Cuando creo a la orden del Espíritu, mi mente es renovada. Entonces yo no solo creo, que esa es una herramienta poderosa, creer a la palabra de Dios, amados, sino que yo soy fortalecido. ¿Qué significa? ¿Que no me va a pasar nada? No, pero significa que lo que me pase va a estar bajo el gobierno del Espíritu. Y cuando pase, yo me voy a dar cuenta que nunca me gobernó lo externo, sino que siempre me gobernó lo interno. Por eso el Señor pone cuando Él, antes de la cruz, el Señor Jesús da una parábola, y era la parábola de los dos cimientos, el que edifica en la roca y el que edifica en la arena. ¿Se acuerdan? Si no, se los digo. El que edifica en la roca, el que edifica en la arena, cuando venga el vendaval, siempre se va a desmoronar su construcción. Ahora, el que edifica en la roca siempre va a estar firme. Firme. Por eso, huir de los procesos nos hace estar cada día más débiles cuando venga la tribulación, cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia. Ahora, cuando no huyo, y ese no huir es ir en contra de aquellos enemigos de la tierra, yo soy fortalecido, voy siendo fortalecido en mi ser interior. Digan conmigo si quieren, la tierra fue sanada y sigue siendo sanada. Pero está aprendiendo esta tierra que fue sanada a gestionar los procesos de sanidad. Decirle al que tenga cerca, estás aprendiendo, no salgas corriendo. Uy, no se lo dijiste muy convencido, como que vos también estás igual. Estás aprendiendo, no salgas corriendo. Amados, hay algo que no sé por qué, no ha tenido buena prensa en este último tiempo. ¿Se entiende lo que digo, buena prensa? Como que no hay mucha en las congregaciones. O nos pasamos para un lado o nos pasamos para el otro. Cuando nos pasamos para un lado es todo fiesta y bueno, que Dios se arregle, ¿sí? Y después nos pasamos para el otro, todo cruz. Somos tremendos. Las personas del mundo que yo conozco no conozco otro. Somos tremendas con los extremos. Es una punta o la otra. Y cuando esas personas que habitan este mundo, este planeta llamado Tierra, se entregan al Señor, se hacen tan evangélicas que son peores de extremistas todavía. El evangélico es extremista, o está en la gloria y que no le importa nada y que no importa la iglesia, a Dios, mientras a mí me vaya bien, que los demás se arreglen, o está la otra, como les dije recién, no, a través de muchas tribulaciones hay que conocer el reino de Dios. Sí, también, y lo predicamos, es un proceso y está muy bien entender, pero hay que entender las dos cosas. Por eso hay algo que tiene mala prensa y le vamos a dar la prensa correcta. Y tiene que ver, amados, con disfrutar de la vida que nos toca vivir. Vos y yo, ya lo vamos a hablar en un rato, pero vos y yo tenemos que hacer un pararte. Ustedes, los que están en su casa. Estoy disfrutando la vida. O me levanto, trabajo, me acuesto, llego a casa, me acuesto. Algunos se acuestan en el trabajo, pero bueno, ese es otro tema. Ya ahí no me puedo meter. Pero me levanto, trabajo, me acuesto y bueno, y en 3 semanas voy a la congregación, tomo nota, grabo, le escucho la prédica y después me voy a dormir y así esa es la vida que tengo. Hago alguna cosita más, voy a la facultad, qué sé yo, al colegio y esa es la vida que se terminó ahí. Amados, disfrutar la vida que nos toca. Disfrutar que el Espíritu de Dios está en nosotros. Disfrutar, como decíamos recién, que estamos entrelazados y somos uno con Él. Pero también disfrutar tu familia.
Disfruta tu familia, disfruta tus hijos, disfruta comprate un helado cada tanto, no sé, pero disfruta. Disfruta. No seas sonrisa evangélica. La sonrisa evangélica está siempre bien, pero por dentro no disfruta. Matrimonios, noviazgos, disfrútense. Es bueno disfrutar. Decirle a alguno que tenga cerca, date permiso para disfrutar. Y si está tu marido o tu esposa, más todavía. Decir, che, vamos a disfrutar. Ahora, disfrutemos de la vida que nos toca, pero voy a decir algo que va a resultar incómodo, por eso les voy a pedir que me dejen llegar hasta el final de lo que voy a decir ahora, ¿sí? Pídanle a su mente que no baje la persiana cuando diga lo que voy a decir y que me lo deje explicar. Porque después me dice, pastor, vos dijiste esto. No, yo dije eso, pero lo expliqué. ¿Sí? El otro día dijiste tal cosa. No, lo dije, pero después lo expliqué. O sea, no se queden con el título, vamos a la explicación. ¿Sí? Miren el preámbulo que tengo que hacer porque les conozco la mente. Disfrutemos de la vida que nos toca, pero démosle a la vida el valor justo que tiene. El valor justo y necesario. La vida tiene un valor que es justo y necesario y que se lo dio Dios y nos lo permite experimentar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desarrollar la razón de nuestra existencia en nuestros días. ¿Está? Pero no te adueñes tanto de la vida. La vida no es para adueñarse. Hay gente que le da demasiado valor a la vida humana, a la vida terrenal, a la vida personal. Demasiado valor a la vida. Lo que termina generando es que cuando algo de nuestra vida se nos cae, le damos más valor a eso que a la palabra de Dios que nos sostiene. Amado, no le demos tanto valor a la vida, démosle el valor que Dios le da. Es un medio para un fin. Porque a veces nos aferramos demasiado a la vida y amamos demasiado esta tierra. Amamos demasiado este mundo y sus deleites y sus placeres. ¿Está mal amarlo? No, disfrutemos, lo acabo de decir, pero démosle el justo valor. Hay gente que celebra la vida y se la pasa de celebración en celebración y se arruina la vida. La vida es linda para disfrutarla, pero no me puedo apropiar de la vida. Le decía a alguien días pasados, el problema de la mayoría de las personas es que le dan demasiado valor a su vida. Y a la vida le tenemos que dar el valor que Dios le da, no el valor que yo le quiero dar. Porque si no, termino enamorado demasiado de mí. Y ahí es donde se empieza a perder el amor de Dios por mí. Porque me enamoro tanto de mí que no le doy valor a Dios sobre lo que dice de mí. Entonces le doy un valor inferior creyendo que le doy un valor superior a mi vida. Decirle a alguno que tenga cerca, tu vida no es tuya, pero se te permite disfrutar de ella. Y decirle así que disfruta. Amados, debería ser un deleite para nosotros la vida del Espíritu. Vivir la vida con y en Cristo debería ser un deleite para nosotros, un disfrute constante, más allá de las tribulaciones y situaciones que vivimos. Debería ser así. Dios nos dio el Espíritu para deleite, para deleite. Necesito que lo entiendas, para deleite, no para tortura, para deleite. Por eso dice que la tierra, la foto de la tierra es que fluye leche y miel. Es una tierra que tiene unas uvas grandes. Ustedes conocen la historia. Y eso es deleite, amado. Con una uva grande saben que se hace mucho vino. Es para deleite. Dijo alguno por ahí. ¡Vamos! Van saliendo las caretas. Ahora, ¿por qué termina siendo una vida planificada para deleite de tortura y enojo? Yo sé que ustedes no lo saben, esa pregunta me la hago yo, ustedes nunca se la hicieron. Pero una vida que fue diseñada para deleite
termina siendo motivo de enojo o sentirme una tortura. ¿Alguien conoce a alguien que le pasó eso? ¿La vida del espíritu termina siendo una tortura o un enojo? Los procesos que aparecen son... Nadie se enoja con los procesos. Lamentablemente yo soy el único carnal acá. Y yo les voy a decir por qué. Porque hacemos mala gestión de los procesos. No sabemos gestionar los procesos del espíritu. El problema es que no pedimos ayuda. Entonces hoy yo te voy a ayudar para que de ahora en más pidas ayuda. Yo soy de los que creen en la integralidad de la palabra de la cruz. Eso significa, ¿qué significa la integralidad de la palabra de la cruz? Yo estoy convencido que la palabra de la cruz abarca espíritu, abarca alma, mente y abarca cuerpo. Si ustedes leen con atención las cartas de los apóstoles, las cartas de Pablo, las cartas del apóstol Santiago, las del apóstol Pedro, las del apóstol Juan, hay muchas cuestiones espirituales, pero también hay cuestiones que van a la mente y hay cuestiones que van al cuerpo. El tema es que en esta vorágine espiritualoide, todo lo pasó, todo es espíritu, la palabra de la cruz, la palabra, y no procesamos bien y no gestionamos bien los procesos del espíritu, porque simplemente tenemos que, no, es todo espíritu, sí, es todo espíritu, pero también hay una mente y también hay un cuerpo al cual atender. Y la Biblia nos da un montón de herramientas, la palabra de Dios en general, y la Biblia lo plasma en el papel. Dios nos da un montón de herramientas para gestionar el cuerpo, la mente y el espíritu. El tema es que a veces mezclamos todo. Entonces tengo un problema emocional y voy a orar. Y ¿saben qué? A veces no pasa, no se soluciona. Hay cosas que se solucionan llorando, no orando. Hay cosas que se solucionan gritando, pero no gritándole a alguien. Te vas a un campo, pegás un grito y se te fue todo el enojo que tenías adentro. Mira alguno, no es tan difícil, decíselo así, no es tan difícil. Lo que pasa es que vos sos espiritualoide, decile también eso. Pastor, ¿cómo puedo orar por el Juanete? No orés, andá al pedicuro. ¿O no, Mirta? Un Juanete, tiene que irte a ver a vos, no orar. Después te cobro el chivo. Tengo una contractura, voy a orar. No, anda el masajista, el kinesiólogo. No me puedo concentrar. Anda, quizás necesitas una ayuda psicológica. Que colabore, porque capaz que te falta una herramienta. Son malos ustedes, yo no dije nada. Todo lo dijeron ustedes. No sé ese aplauso que querrá decir. Amados, somos liderados por el Espíritu, pero para una gestión integral. Una gestión, digan conmigo, gestión integral. Por eso el tema no son los procesos, sino aprender a gestionar la vida en medio de ellos. Los procesos son necesarios, pero nosotros tenemos que aprender a gestionar la vida en el medio de los procesos. Pablo, en una de las partes que le habla a Timoteo, casi en el final de una de sus cartas, le hace toda la descripción espiritual, pero después le dice: Timoteo, cuando venga tráeme el capote, o sea, tráeme la campera, porque tengo frío. Ay, qué carnal, Pablo, ¿tenía frío? No, tenía frío. Y tengo frío, ¿qué pido? Una campera, un capote, una capa. Oh Señor, envíame la salvación en esta área de mi vida. Y capaz que Dios te dice: tómate un geniol. Ahí andaba el evangélico con las placas así y orando. No, tómate una moxidal, hermano. Señor, no me sana. No, tenés la cajita ahí, amarilla, es la amoxicilina. Por eso vamos a hablar de herramientas de gestión. ¿Quieren hablar de herramientas de gestión? ¿Quieren oír de herramientas de gestión? Vamos a hablar de herramientas, así se dice, de gestión.
La número 1. Tenemos que saber identificar los pensamientos distractivos. Nada empieza porque sí. Nadie se desvía porque sí. Nadie porque sí empieza a cometer alguna cosa. Nadie. Quizás estás mirando televisión, te enchufan una publicidad, conecta con un recuerdo, conecta con algo, vos le diste lugar y automáticamente te desenfocaste y te fuiste para ese lado. Un artículo periodístico, algo que lees en internet, algo que mirás en el Facebook. Mira, mira, este lo conozco. Ya terminás en cualquier cosa. Todo empieza, amado, por un pensamiento distractivo. Si hay algo que son astutas las tinieblas, es tirar bombitas distractivas. Y a veces hasta conecta con traumas que tuvimos anteriormente. Capaz que no es la misma situación, pero conecta con eso. Y yo lo manejo igual porque no estoy acostumbrado a procesar por el Espíritu integralmente. Yo creo que el Espíritu está ocupado nada más que de Dios y de las cuestiones de la iglesia edificando la casa del Señor. Sí, amado, pero para que se edifique la casa del Señor en la tierra, vos tenés que tener la mente y el cuerpo tranquilo. Un pensamiento fuera de término. Yo sé que ustedes conocen a alguien que conoce a alguien que le pasó lo que les voy a decir. Un pensamiento fuera de término enciende un bosque. Arrancaste con un fueguito y de repente, y cuando te quisiste dar cuenta, tiraste el encendedor y te fuiste para que nadie se dé cuenta de que vos fuiste el que causó el incendio. Pero un pensamiento distractivo enciende un bosque. Quizás estás sentado sin hacer nada, tu esposo, tu esposa, tus hijos dicen algo y a vos se te cruzó un cable de otra cosa y ya empezás a maquinar. ¿Por qué me lo habrá dicho? ¿Qué me habrá querido decir? ¿Por qué me dijo esto? Cuando no es con el pastor, porque habitualmente con el pastor, pero bueno, yo estoy trabajando. Yo estaba sentado, lo dijo por mí. Y empieza a maquinar, a maquinar, a maquinar. Por eso, amados, tenemos que saber identificar. Viene el pensamiento distractivo, yo sé que viene a entorpecer. Nosotros tenemos que orar, tenemos que meditar en la palabra, pero también tenemos que ser prácticos con los pensamientos distractivos. Practicidad. Seamos prácticos. Y todos sabemos cuando hay un pensamiento que nos viene a distraer. Que la mente disfrute no quiere decir que vague. Nosotros tenemos que aprender a gobernar para sumar si el pensamiento viene de Dios o para descartar si no viene de Dios. Dios nunca te va a decir que te apartes de la iglesia. Jamás. Dios nunca te va a decir que te enojes con un hermano. Jamás. Dios nunca te va a decir que tu hermano tiene pecado o no tiene pecado. A vos no te lo va a decir. Salvo que seas directamente implicado y que tengas un problema vos por causa de ese pecado y que te tengas que cuidar de algo. Dios nunca te va a decir eso. Dios nunca te va a decir que critiques. Nunca, nunca. Ese no es Dios. Dios nunca te va a decir que pongas una página que no tenés que poner. No es Dios. Dios nunca te va a decir que te levantes en ira contra tu esposo o tu esposa. No es Dios. Dios nunca te va a mandar a tener algo con alguien que no debes tener. Dios no es Dios. A veces nos identificamos porque queremos no identificar, pero es una realidad, amado. Dios nunca te va a poner la cara de un hermano para que vos le tengas bronca. Siempre Dios va a querer la paz, porque ya te pacificó y para que vos seas y yo un exportador de paz. Entonces tenemos que identificar los pensamientos distractivos. Lo hacemos difícil, pero no es tan difícil. Esta es la parte del evangelio integral. Esto va al cerebro, amado. El cerebro nuestro está muy contaminado. Y la palabra de Dios lo va desintoxicando. Pero tenemos que saber, alguien me decía el día pasado, ¿y esto qué? ¿Es para siempre? Sí. Cada vez más chiquito, cada vez desalojamos más enemigos de la tierra, cada vez la tierra termina siendo más gobernada por el Espíritu, pero desde allá lejos van a gritar para distraernos y coparnos de vuelta el espacio.
Lo segundo, tengo que identificar mi alimentación. En todo sentido. Pero ahora estamos hablando de la espiritual. Yo tengo que identificar mi alimentación. Porque lo que pienso viene del punto anterior. Lo que pienso tiene mucho que ver con lo que como. Tiene mucho que ver de lo que estoy alimentando la mente, de lo que me permito comer. Nosotros, y esto tenemos que ser sinceros, y también estar alerta. Decí conmigo, estar alerta. Nosotros vivimos con deseos de alimentarnos. Constantemente. El alma es voraz, tiene constantemente deseo de alimentarse. Y ahí tenemos que identificar si se quiere alimentar de un bosquejo, de un mensaje para tener conocimiento intelectual, o verdaderamente quiere que el espíritu la fortalezca. O para cumplir, porque tengo que ir al núcleo, porque el pastor me va a escuchar, porque le tengo que dar la devolución, etcétera, etcétera. O porque verdaderamente quiero alimentarme. Yo tengo que identificar esto. Yo tengo que darme cuenta que nosotros vivimos con deseos constantes de comer y necesitamos ordenar esos deseos de comer. Yo tengo que ordenar los deseos de comer. La carne me quiere dar de comer y el espíritu también. Lo que tengo que ordenarlo, porque a veces la carne se disfraza de espiritual. Y yo tengo que ordenar eso. Y si no lo sé ordenar, ¿qué hago? Pido ayuda a alguien que se sepa alimentar. Porque no se trata de ver qué voy a comer. Y acá tengo que hacer algo que es, cuando la luz de la palabra nos va permitiendo acceder a lugares de mayor iluminación, nosotros tenemos que entender que no es que lo anterior estuvo mal, sino que llegamos hasta un punto y ahora vemos mejor. Decí conmigo, ahora vemos mejor. Mucho tiempo hemos dicho, cuidado con lo que vas a comer, ¿sí? Y hasta ese momento no estuvo mal. Ahora lo que tenemos que empezar a darnos cuenta es que el tema no es lo que voy a comer, sino cuidado con lo que permito que me alimente. Porque o permito que me alimente la carne o permito que me alimente el espíritu. Porque lo otro me pone a mí en una posición de yo voy a comer. Entonces cuando yo quiero voy a comer de Dios y cuando no quiero no como de Dios. En cambio lo que Dios nos propone es, vamos a ver de qué vas a permitir que te alimente. Parece igual, pero no lo es. Porque una cosa es que diga, voy a hacer, y otra cosa es que diga, voy a permitir que me alimenten. Ahí me doy cuenta que todo es por gracia. Entonces yo cedo y es Dios quien gobierna. Pero también puedo ceder a lo otro, a permitir que me alimente la carne. Así que se trata de ver qué voy a dejar que me alimente. Preguntale a alguno, ¿qué vas a dejar que te alimente? ¿Qué vas a dejar que te alimente? Dice Gálatas, o Pablo a los Gálatas 5:17, versión Dios habla hoy. Gálatas 5:17, versión Dios habla hoy. Lo repito porque me olvidé de pasarle los versículos a los chicos y ahí los veo. Tranquilos, si no llegamos no pasa nada. Dice, porque los malos deseos están en contra del espíritu. Y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros. Y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. No es que no pueden porque se les complica. No hacemos lo que queremos porque nos alimenta una cosa o nos alimenta la otra. No me alimenta nada. Entonces hago lo que la carne quiere o hago lo que el espíritu quiere. Depende a quién le permito que me alimente. Por eso se oponen y dice, por eso ustedes no pueden hacer lo que quieran. Cuando las personas creen que hacen lo que quieran, están en el error de creer, de pensar que pueden tener decisión. No, vos y yo no tenemos decisión. O me hace actuar la carne o me hace actuar el espíritu, de acuerdo al deseo que permito que me alimente. Número 3. Esta es neta y 100% gestión integral del cuerpo. Cuando hablo de cuerpo y hablo del cerebro. ¿Cuántos saben que el cerebro está en el cuerpo?
Algunos no lo aparentan, pero pasa. El cerebro está en el cuerpo. ¿Viste cuando estás hablando y el cerebro está allá? Bueno. Necesitamos hacer pausas en la vorágine de nuestra vida. Necesitamos hacer pausas evaluativas. Tenés que ver y tengo que ver cómo están nuestros niveles de estrés. Es inconcebible que vayamos al médico y nos mande a yoga, amado, a nosotros. Doctor, estoy con este dolor acá, estoy con este dolor allá. No, ¿sabe lo que le pasa? Usted tendría que hacer yoga. Tendría que hacer algún tipo de ir al psicólogo. Es inconcebible que el médico que nosotros le tenemos que predicar nos termine nosotros diciendo que vayamos a algún lugar. Muchos pecados de las personas son porque están cansadas. Yo soy un convencido que muchas personas no evalúan sus niveles de estrés y por eso pecan. Por eso terminan enojadas, terminan haciendo cualquier cosa. Porque no evalúan sus niveles de estrés. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que Dios también sabe que es por eso. Pero también dice, bueno, vamos a descansar y dejemos de pensar que te voy a justificar todo. Amados, pausas evaluativas. Yo voy a hacer una pregunta y es que necesito que me levanten la mano. ¿Cuántos de acá hacen pausas para evaluar su vida como está? ¿Hacen pausas para evaluar los niveles de estrés? ¿Hacen pausas para evaluar los niveles de disfrute? ¿Hacen pausas para ver los niveles de tensión? Porque yo veo a veces que se toman decisiones bajo tensión. Ay, no, yo soy espiritual, yo hago pausas. Sí, bueno, entonces ¿por qué tomas decisiones fuera de término? Y fuera de tiempo y fuera de lugar. ¿Por qué te enojas tanto en la vida? ¿Por qué estás tan centrado en vos mismo? ¿Por qué? Pablo le escribe una carta a Timoteo, 2 en realidad. Y en esas cartas le habla de lo espiritual, le habla de lo mental y le habla de los niveles del cuerpo. ¿Cómo está su cuerpo? Y ustedes acuérdense de esto, ¿no? Cartas a Timoteo. Nosotros somos medio curiosos y nos metemos ahí. Son cartas que son de un apóstol a un pastor. Que vamos a extraer algunas cosas de ahí, pero no deberíamos extraer mucho, porque es la carta de un apóstol a un pastor, para que se ordene y sepa cómo manejar la iglesia. Después nosotros, los evangélicos, hemos agarrado esas cartas y hemos hecho un desastre, hemos hecho cualquier cosa, pero la realidad es de un apóstol a un pastor, un apóstol que fundó la iglesia y un pastor al cual él dejó en la iglesia. Él le está diciendo cómo tiene que hacer con la iglesia que le dejó. No es una carta para que vos y yo la agarremos, vamos a ver carta a Timoteo. Pablo a Timoteo es muy serio lo que le estaba escribiendo. Después nosotros nos encontramos con las cartas y bueno, ahora las estamos leyendo, pero amados, tenemos que contextualizar las cosas. Pero hay cosas que podemos extraer. Y si bien no estamos hablando de un apóstol o un pastor, estamos hablando de un pastor, a un líder, porque vos sos un líder de tu casa, un líder de tu familia, un líder en esta ciudad. Quieras o no, sos un líder porque Dios te puso como referencia. Entonces yo te estoy hablando de un pastor a un líder. Por eso me tomo el atrevimiento de tomar esta carta. Y una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, está todo espiritualizado, vos sos un ser espiritual, vos sos una persona que yo puse en la iglesia para establecer algunos principios y manejar la iglesia, pero tenía un problema en el estómago. Así que Timoteo, deja de tomar agua porque el agua está podrida, empezá a tomar vino para que se te solucionen esos problemas de estómago. No estaba mandando a emborracharse, le estaba diciendo que tome algo para que su estómago empiece a funcionar diferente. Amado, en el medio de una carta tremendamente técnica y específica de un apóstol o un pastor le está diciendo, cuídate el cuerpo, loco, si no te vas a ir antes. En un momento también Pablo le dice a Timoteo, porque seguramente un chico joven, 17, 18, 20 años, que más o menos la edad de Timoteo que tenía, seguramente alguna pasión debería tener, o no las tuviste a los 20. Hay algunos que las tienen a los 40, a los 50, pero bueno. Amados, y no le dice, bueno Timoteo,
Vamos a orar por tu estómago. No, le dice, toma vino. Y no le dice, bueno, Timoteo, vamos a orar por tu santidad. ¿Cómo estás de tus niveles de santidad? Vamos a orar, Timoteo. Oremos, sé que sos joven. No, ¿sabés lo que le dice? Huí de las pasiones juveniles. ¿Cómo trato con el pecado? ¿Cómo hago con las mujeres de Éfeso que se vienen encima mío? Huí. No fue muy espiritual hoy de Pablo. Huí. Lo mandó a huir, amados. Por eso tenemos que diferenciar entre lo espiritual y lo espiritualoide. El espiritualoide vive en una nube de teoría. El espiritualoide vive en una nube evangélica. Esa nube está compuesta por deseos, por declaraciones, por utopías. Y ahí lo tenés al espiritualoide hablando de todo lo grande que es Dios y las cosas que hace Dios, pero no puede con su vida. Y lo ves, sube estados, y el Señor te dará todo lo que vos necesites conforme a sus riquezas en gloria, amado. Y después lo ves llorando por los rincones porque no tiene un peso y no sabe cómo salir de esa situación. Yo tengo una palabra profética para todos los que tienen problemas financieros. Trabajen. Señor está hablando fuerte a su iglesia. Te lo hago con cara de profeta. Trabaja. Trabaja. O sea, es así, amados. El espiritualoide se la pasa en una teoría compuesto por deseo. Amados, el evangelio no es una teoría, no es una utopía. Algún día va a pasar, algún día Dios lo hará, algún día Dios me arreglará. No, amados, eso ya ocurrió, sí, pasó. El día ya fue, el día del Señor Jesucristo, cuando la cruz venció todos los poderes. Ese ya pasó, ese día ya estuvo. El tema es que yo me suba a eso. El espiritualoide sigue haciendo declaraciones, pero no resuelve el presente, porque es más fácil hablar que resolver. Ahora el espiritual, como todos ustedes son, y yo, sabe dónde está posicionado, sabe dónde está parado, pero gestiona los asuntos terrenales. Tiene la cabeza en el cielo, pero sabe que el cuerpo está en la tierra. Gestiona. Si ustedes agarran sus Biblias y ven todas las cuestiones que fue hablando Jesús, también fue hablando del espíritu, de la mente, pero también habló de la gestión integral del cuerpo. Yo sé lo que ustedes necesitan comida, yo sé que todo eso lo necesitan. Vivamos en el mundo espiritual, pero gestionen. El espiritualoide yo le digo cómo vive, así, saltando por las nubes. Así anda el espiritualoide, saltando por una nube y de nube en nube, pero nunca resuelve acá. Y ahí la tiene la familia mirándolo saltar por una nube y declarándole cosas del Señor. Y acá se están muriendo todos de hambre. Y acá no toma decisiones concretas acerca de cómo educar o cómo trabajar con su familia, pero vive en la nube. Y viene a la iglesia, y viene a todas las reuniones, y se manifiesta acá en la gloria de Dios, y llora, y se arrodilla, y grita, y aplaude, y canta. Pero acá hay que manejar cuestiones a veces de gestiones terrenales. El espiritual no vive saltando por las nubes. Vos capaz que ves una persona espiritual y ves una persona pragmática, una persona práctica. Si vos te encontrabas o yo con Pablo, con el apóstol Pablo, lo que menos hubiéramos pensado que era una persona espiritual. No lo hubiéramos visto para nada espiritual. Además, no sé si alguno de nosotros hubiera creído en el evangelio que nos predicó Pablo. Pero era práctico, pragmático. Iba al hueso del asunto. Tengo necesidad, no me pongo a orar, me pongo a laburar. Le dijo a los corintios, ustedes a mí no me mantuvieron, yo tenía derecho a que me mantengan, tenía derecho, pero ¿saben qué? Yo me puse a laburar, porque ustedes no quería depender de ustedes. Amados, el espiritual tiene paz por revelación del Espíritu, porque el Espíritu le revela que ha sido pacificado, que está en paz con Dios, pero acciona porque vive acá.
Gestiona acá. Decirle a alguno, ¿vivís acá? Entonces gestiona acá. Hay gestiones acá en la tierra, amados, que tienen que hacerse. Hay resoluciones del corazón que tienen que resolverse. Hay diálogos que en la familia, aunque sean incómodos, y vos mujer, vos varón, me digan, no, pues si nos ponemos a hablar de esto discutimos. Discutan, pero hablen. Resuelvan. No sean adictos. A veces pensamos que el adicto es el que consume sustancias. No, el adicto es el que no habla. El que se traga todo. El que no, para no discutir. No, amados, si hay que discutir, que explote la casa, pero después no se vayan a dormir enojados. La Biblia nos permite. Airaos, pero no pequéis. Gestión del cuerpo, de las emociones. Airaos. Pablo sabe que no somos robots. Dios sabe que no somos robots. Entonces, airaos, pero no pequéis. ¿Qué es pecar? Ya pasarse de vuelta. Ya el insulto. Ya eso que sale que después no lo puedo volver a meter adentro. Pero las discusiones a veces tienen que estar, amados, para resolver, en función de resolver. Porque ¿cómo un matrimonio va a poder servir en paz al Señor? Una familia va a poder servir en paz al Señor cuando hay cosas que no se hablan, porque acá no se hablan esto. No. Acá se hace lo que yo digo y los otros se tragan todo en la familia. No, hablen. Me molestó esto. A veces hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Bueno, en el momento que es para hablar, se habla. Siempre hay un matecito en algún momento del día, cafecito que se pueden ir a tomar por ahí. Hablen. Nosotros en la vida, amados, atravesamos situaciones. Yo lo sé, todos atravesamos múltiples situaciones. Hay circunstancias normales de la vida que si ustedes se ponen a conversar con de otras personas, se van a dar cuenta que no son los únicos que están viviendo esa situación. ¿Alguno acá alguna vez sintió que era el único que estaba viviendo esa situación? Esto que estoy viviendo nadie lo va a vivir. Y no me entienden, no sabés. Habla. Esas cosas son para hablar. Y les voy a decir algo que va a parecer carnal. Pero hay cosas de la edad. Hay cuestiones que son de la edad. No es lo mismo alguien a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50, que a los 60. Y así sucesivamente. Yo sé que ninguno llegó todavía ahí, pero bueno, cuando vayamos para ese lugar, que lleguemos a los 50, dentro de mucho, vamos a vivir cuestiones hormonales y de la edad. No sé si alguno se dio cuenta que no reacciona lo mismo ahora que hace 20 años. Yo el otro día íbamos caminando con Sandra, para que vean que soy carnal también. Íbamos caminando con Sandra por la calle y vieron esos chicos que tienen el caño de escape, que ustedes los aman, que hacen esos caños de escape, que parece que te tirás al piso porque te tiraron 3 tiros. Y dice, ¿dónde es el tiroteo, por favor? ¿Quién fue? Ya, ¿viste? Todos conocen. Y yo le digo a Sandra, ¿sabes qué, mi amor? Hay cosas que ya no tolero tanto en mi oído. Por ahí a los 20 años escuchaba eso y mirá, me reía. Ahora no, me una cosita que es de la edad. No se muere nadie porque tengas distinto asesino en este momento. El tema es que no lo asesines, eso sí. Hay cuestiones hormonales y mis amadas hermanas saben de lo que estoy hablando. Hay 3, 4, 5 días al mes que, muchachos, tenemos que saber que pasan cosas. Y eso no deja de ser espiritual. Entender. No me contesté así. No, porque no puede hacerlo de otra manera en ese momento. Tiene una cosa dentro que la lleva. Hermana, no te sientas culpable si en esos días reaccionás de una manera que no querés reaccionar. Muchachos, entendamos, hay una edad de las mujeres que también ya hay un periodo que no se da, entonces es una edad que bueno, se da cuenta de que ya no puede ser mamá y hay cosas internas que aunque no quiere ser mamá nunca más, pero le empiezan a pasar. Son cosas que pasan.
Hay traumas en la vida de las personas. Hay traumas que a veces nos hacen reaccionar. Hay situaciones que hemos vivido, situaciones a resolver. Hay mucha gente con complejos, con miedos, y eso no tiene que ser un problema. Eso tiene que ser un foco para solucionar. Yo tengo complejos, tengo miedos y los tengo que solucionar. Y vos decís, ¿pero esto es espiritual? Sí, porque es parte de la integralidad. Tus complejos le interesan a Dios. Lo que no le interesa es que sigas preso de ellos. Porque ya lo solucionó, no es que no le interesás a Dios, ya solucionó eso, ahora vení y vamos a charlar de cómo solucionarlo. Las situaciones a resolver, los miedos, no voy a preguntar cuántos tienen miedos, pero sé que hay, amados. Hay miedos y los miedos nos hacen tomar malas decisiones, nunca el miedo es buen consejero. Y no hay problema con que tengas miedo, yo te lo voy a decir con amor esto, no seas evangélico, tenés miedo, manifestalo. Decile a tu esposo, decile a tu esposa, decile a tus hijos, me cuesta tomar esta decisión porque tengo miedo y no hay problema con eso, pero vamos a trabajar para que el miedo no te gobierne. Yo creo que el miedo es una emoción razonable, es necesaria a veces. Yo creo que es necesario porque a veces hay personas que por no tener miedo hacen cada desastre. El miedo es como un freno, el tema es que no nos paralice, porque eso ya sería fobia, no es miedo. No quiero hablar de cuestiones psicológicas, porque no lo soy, no soy psicólogo, pero hay cosas normales que nos pasan en la vida, que no necesito que me las diga un psicólogo. Yo también enfrento miedos, enfrento situaciones que me pueden poner nervioso. ¿Y cuál es el problema? El tema vamos a hablarlo, porque si no siempre va a decantar para otro lado. Estas cosas son llamadores de pecado. Vamos a tener herramientas de gestión que nos van a ayudar a colaborar con la vida espiritual. Necesitamos herramientas de gestión. Dios nos permite acceder a herramientas de gestión. Fíjense algo, si ustedes analizan la toma de la tierra prometida, ninguna de las acciones de Israel fue igual a la otra. Dios les dio estrategias diferentes para cada cosa. Dios es un Dios que nos permite vivir en sus estrategias y cuando las llevamos a la práctica, hay cosas que ocurren, muchas cosas ocurren. Entonces necesitamos algunas estrategias. La primera, lo decíamos recién, pero quiero volver a decirlo. La primera estrategia que tenemos que tener, y esto no es psicológico, esto es 100% espiritual. Amados, hablar. Hablar. Hay que ponerle nombre a las cosas. Las personas que suelen decir, me pasan muchas cosas, seguramente no le pasan muchas cosas. Pero ese me pasan muchas cosas, al no poner por palabra lo que le pasa, hace que parezca que tiene un mundo de sensaciones en la cabeza. No puede resolver porque le pasan muchas cosas. No, vamos a ponerle nombre a las cosas que nos pasan. Y permitamos que alguien nos diga que estamos equivocados o que el miedo me está hablando o que las cosas que yo veo que no son, no son. O sea, que el otro ve que no son, no son. Pero amados, demos lugar a hablar, hablemos. Hay personas que por adicción, por no hablar, ¿qué es adicción? A, de no, de negar. Dicción, de hablar. Por no hablar, terminan encerradas en cuestiones de pecado. Porque me pasan muchas cosas y se me exigen, las cosas me pasan por encima, me abruman demasiado. Entonces, ¿qué hace la persona? Necesita un escape. Y ahí es donde va el pecado. No es todo, anda a orar. No, vamos a hablar y vamos a ponerle nombre a las cosas. Hace unos días hablaba con una persona que me decía que le pasaban varias cosas y que estaba mal. Y yo le dije, no te pasan muchas cosas. Vamos a hablar de las cosas que te pasan. Vamos a ponerle nombre. ¿Qué te pasa? Y me dijo las dos cosas que le pasaban específicamente. Hablamos sobre eso. La persona tuvo luz y fue libre. No necesitaba traer al exorcista para salir de algunas situaciones. Necesitaba hablar y yo... O sea, y no solo es hablar de lo que nos ocurre, sino es no hablar vanidades. Tratemos de no hablar por hablar. Mirá alguno que tengas ahí y decirle no hables por hablar. Porque ¿sabés lo que hace hablar por hablar? Te encierra en vos mismo. No hables por hablar. Si hay algo que no te cuadra, que no te cierra, que no te gusta, lo que sea, hablalo. Quizás le das la oportunidad al otro de que te lo explique. Y lo vas a poder resolver más fácil. Todo esto
el que quiera el bosquejo yo se lo paso. Después me piden ahí el institucional y en el número institucional ustedes dicen quiero el bosquejo y yo se los paso, porque está escrito. Después complementenlo con la prédica porque hay cosas que no están acá escritas, pero porque yo no hablo tanto, pero bueno, a veces pasa. Lo segundo, sean prácticos, seamos prácticos. Es muy importante la practicidad y en esto es ser concreto con lo que quiero lograr. Tengo que ser concreto. Por eso les dije, si hacen análisis a veces, si se evalúan, porque yo tengo que saber lo que quiero lograr. Y si no lo sé, no lo tengo que espiritualizar. Tengo que ver lo que quiero lograr. Amado, yo no estoy en contra de que las personas tengan objetivos, metas y que quieran cumplir algún sueño. Está muy bien. Mi problema es cuando lo meten a Dios ahí, que Dios te cumple los sueños y todas esas cosas. Pero yo no estoy en contra de que las personas se propongan cosas en la vida. Todo lo contrario, porque cuanto más productivo sos, más va a expandirse el reino. El tema es que entiendas que todo lo que hagas es para el Señor. Pero si querés grabar un CD, grabalo. Después, de última, si desafinás no te lo comprará nadie, pero te sacaste el gusto. A ver si nosotros, Señor, será de Dios, no será. Mira, mientras no entorpezcas aquello para lo que fuiste creado, andá y hacelo. Y si pierdo tiempo, y bueno, se redimirá de alguna manera. No te quedes, decirle a alguno, no te quedes con las ganas, no hagas lío, sí, pará. No me lleven la... Claro, porque si vas a invertir $1 millón que no tenés, y viste. No, yo siempre quise comprarme la Ferrari y se endeuda, vende a los hijos para comprarse la Ferrari. No, amado, estamos hablando de cosas que hoy puedo yo empezar a planificar, lograr. ¿Cuál es el problema de tener una meta, un objetivo? Hay mucha gente que no cumple meta, no cumple objetivo porque está constantemente, ¿y será de Dios, no será de Dios, amado? Y después ve al otro que está en la facultad, que está progresando en una carrera, no, porque está para expandir el reino. Pero si antes de que las facultades existan, existía Dios. O sea, no sé si soy claro con el punto. Es espiritual porque el que está haciendo la tarea está en el espíritu. No es espiritual porque hay algo que Dios... La carrera de abogacía para Dios es espiritual. No, el que es espiritual es el abogado, no la carrera. Como cuando decimos música secular, música cristiana. No, amado, la música es música. El espiritual es el que la ejecuta o no. La ejecuta en función de un mensaje a favor de la expansión del reino de Dios o la ejecuta en función de un mensaje a favor de sí mismo. Bueno, ahí dará cuenta. Pero, amado, la música es música. La espiritualidad se la pone la persona. Y así todas las actividades que hagamos. Por eso el apóstol Pablo, hablando de estas cosas, decía, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Número 3. Esto le cuesta a mucha gente. Porque se ven inalcanzables, ven las cosas inalcanzables. Innovación, digan conmigo, innovación. Innovación es hacer cosas nuevas. Hagan cosas nuevas, amados. Transiten nuevas etapas. No sé, amado, comprate una gorra, pero hace algo nuevo. Usa chupines si nunca usaste, pero hace algo nuevo. Algo que nunca hiciste, no sé. Eso vas a ver que, ay, pero eso llena el alma. Sí. Pero vos no estás pensando en llenar el alma, vos estás pensando en que tu mente no esté centrada en cuestiones meramente espiritualoides. Manejen estas herramientas. Mañana, domingo, ¿tenés ganas de irte caminando y de vuelta a Camet? Anda y hacelo desde el puerto. ¿Quieres desintoxicar la cabeza? Vas a ver cómo vas a orar, vas a llegar fusilado, te vas a ir a dormir, no vas a tener más problemas ese día. Matrimonio, hagan cosas nuevas. Hagan cosas nuevas. Los que tienen a los hijos, hagan cosas con sus hijos. Disfruten un poco. No está mal innovar. Lo cuarto,
el cuidado corporal, amados. Hay que hacer medicina preventiva. El cuidado corporal es muy importante. Y el cuidado corporal no es yo me cuido. No. Eso no es cuidado corporal desde el espíritu. Eso es cuidado corporal desde la carne. El cuidado corporal del espíritu es para algo están los profesionales. No tengo obra social. Andate al regional, sacate un turno y pedí un clínico para que te asesore de cómo está funcionando tu cuerpo. Y yo del mío. Hay que hacerse chequeos, medicina preventiva. En cualquier momento saco una regla acá. A los que les encantan las reglas. No se puede congregar el que no me traiga el estudio anual de cómo está su cuerpo. Háganse chequeos preventivos. Vos tenés que saber cómo está tu cuerpo. Porque la dieta que te funciona a vos, quizás el cuerpo del otro, no es lo mismo. ¿Cuánto hace que no te haces un chequeo? ¿No? Le pediría que me levanten la mano los mismos que me dijeron que hacen sus chequeos diarios de cómo está su vida. ¿Cuánto hace que no te haces un chequeo? ¿Cuánto hace que no sabes por los médicos cómo estás? ¿Sabés que hay actividades físicas que podés hacer y que no? Es importante los chequeos. Porque se va esto y se terminó el propósito eterno tuyo en la tierra. Entonces, chequeos. Cuidado corporal, decile a alguno, cuidado corporal. Y si no, cuidado que te agarra el pastor, decíselo así. Ale, ¿sabés qué vamos a hacer? Todos los meses el que entre por esa puerta, el chequeo médico. Si no, no entra. No me dejaron entrar a la congregación porque no te hiciste el chequeo anual. No, todos los meses no, todos los años. Lo cuarto, quinto. Amados, digan conmigo esta hermosa palabra, descomprimir. Descomprimir. Tengan hobbies. ¿Te gusta armar barquito? Arma barquito. Decile a tu esposo, me voy a armar un barquito. Y armate el barquito. Esto yo sé que algunos van a decir, vayan a pescar. Alguno iba a saltar. Yo lo sabía. Vayan a pescar, hagan deportes, hagan actividades. Descompriman por algún lado. A veces la vida es demasiado tensionante. Descompriman, tiene que haber un mecanismo de compresión. Yo descomprimo yendo a tomar uno. No, eso no. Pero descompriman. No sean tan estrictos. Esposas, permítanle a los muchachos irse a pescar en grupo. Muchachos, dejen que las chicas vayan a tomarse unos cafés, no sé, té, lo que ustedes quieran. La otra, cuidado emocional y mental. Cuidado emocional y mental. No absorban más presiones de las que pueden absorber. Para eso está el cuerpo de Cristo. Permitan que otros lleven las cargas con ustedes. No son personas menos espirituales porque hagan con alguien un acuerdo de oración, un acuerdo de palabra, un acuerdo para hablar, un acuerdo para confesar. A alguien le tenés que confesar lo que te está pasando. Es muy importante el cuidado emocional, el cuidado mental. Es importantísimo. A veces estamos más alterados emocionalmente de lo que creemos. Muchas tensiones en el cuerpo, muchas enfermedades son por problemas emocionales. No, pues yo estoy orando. No, a veces no alcanza. ¿Pero cómo que no alcanza? Es que no estás... Tenemos que saber que hay niveles de fe. Y hay niveles en los que el Espíritu está gobernando. A veces queremos tener el mismo gobierno o queremos hacer las mismas cosas que hace alguien que quizás está más crecido espiritualmente. Y ese la maneja de esa manera. Y a veces desde acá bajamos lo mismo. No es que solo la persona. Pero a veces la persona está crecida. Y a veces no. Entonces necesita otro tipo de tratamiento que mandarlo a orar. Trabajemos, amados, en eso. Y mucho. Líderes,
Tenemos que ver los contextos de vida, los contextos de cómo la están pasando, las cosas que le pasan a las personas. Tenemos que ser personas que nosotros podamos ser confiables. Sé confiable vos también para alguien. A veces porque es líder tiene que confiar. No, va a confiar si te ve confiable, no porque sos líder. No porque soy pastor la gente tiene que confiar en mí. Vengan, confiesen. No, amado, si yo no te doy confianza, y a veces no te doy confianza porque me viste hablando con otro, o me viste hablando, o hablé con vos de algo que le pasó a otro, y por eso vos no tenés confianza conmigo. Creo que no pasa, pero si pasa, vengan y hablen. Y díganle al líder, y líderes, aguántensela. No confío en vos por esto. Entonces le das la posibilidad de que esa persona pueda resolver esa situación para que vos puedas confiar porque lo necesitas. Y ahora voy a hablar puntualmente de esta congregación. Si no estás bien en un núcleo, no, acá no nadie es de nadie. Pasate de núcleo, amado. Te queremos ayudar. No estamos para, este rebelde no pega en ningún lado. No, amado, porque es verdad, capaz que no pega en ningún lado, pero no, a veces puede ser responsabilidad de uno, pero también es responsabilidad del otro lado. Si el líder no tiene alimento, la persona no va a querer comer. Ahora, si identifico que no pego en ningún lado, y nadie más que sí mismo sabe, bueno, voy a hablar. ¿Por qué no pego en ningún lado? Che, ¿qué te parece? ¿Por qué le pego a todo el mundo y no pego yo en ningún lado? Bueno, vení, hablemos. Pero eso nos va a cuidar acá, emocionalmente y mentalmente. Tenemos que cuidar las emociones. Y lo último, me hubiera gustado llegar a todos los puntos, pero no voy a llegar. No quiero tenerlos acá hasta las 11 de la noche. Tenemos que tener estrategias para salir de la presión. Tiene que haber estrategias en nosotros para salir de la presión. ¿Saben lo que he notado muchas veces en la iglesia? Nos encerramos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos de que tenemos quizás alguna vida, podemos llegar a tener una vida social afuera. Amigos, conocidos, no para... A ver, la palabra es clara, no se conviertan ustedes a ellos. Que se conviertan a vos, pero ¿cómo se van a convertir a vos si no estás con ellos? Pasemos tiempo sano, nosotros desde la sanidad. Ellos que estén como quieran, pero no, yo no me contamino. No, andá, descontaminalos. Pero no te contamines vos. Pero andá a descontaminar. Pasemos tiempo con las personas de este mundo. ¿Cómo le va a hablar del Señor si por Facebook o por chat? Pasá tiempo. Días pasados yo decía, ¿dónde están mis amigos? Y empecé a contactar a uno, a otro, porque necesitas la vida social. Somos personas de comunidad y a veces nos encerramos en la comunidad evangélica. Salgamos a hablar, hablemos con las personas. Decime si alguna vez no te diste cuenta o no te hicieron sentir un extraterrestre. Amado, va a una fiesta, bailá. Va a un casamiento, disfrutá, amado, disfrutá. No agarré la corbata y... Se viene el momento de la liga, decía, no. Vamos. Y quiero darles un punto respecto a esto, una estrategia para las personas que ustedes conocen, que no están acá, pero ustedes conocen, que se enojan. ¿Conocen gente que... Hay gente que se enoja para mal, se enoja y traga. No hay que tragarse el enojo. Porque el que se traga el enojo está tragando veneno. Hay que saber hablar el enojo. Pero hay gente que se enoja y no traga. Verbaliza mucho, diría. Respiren un momento. Hay momentos de presión que necesitamos. ¿Sabes cómo se eliminan respirando? ¿Cuántos vieron el último o recuerdan el último penal de Argentina contra Francia? El de Montiel. Todos somos Montiel.
Ustedes yo no sé si lo vieron, pero si no lo vieron se los digo. Y si lo vieron, bueno, lo van a recordar. Montiel hace esto antes de patear el penal. Y ahí encaró. No es que respiró porque estaba cansado. Es una técnica de relajación para sacarse de encima la presión. A veces hay que respirar. Ay, pero eso es del diablo. No, eso es de su justa medida, no es el diablo. No te estoy mandando a hacer yoga, te estoy mandando a respirar bien, porque hay ejercicios de respiración. A ver, los chicos de la plataforma tienen ejercicios de respiración y no por eso están en... no sé. Tendría que evaluarlo eso. No, pero no por eso están endemoniados, sino que aprendieron a respirar, porque tienen que respirar distinto que nosotros, porque nosotros somos poderosos, y ellos si cantan así se arruinan. Así conmigo. Tengo que enfrentar esta situación. O sea, momentos de respiración. Le tengo que decir a mi esposo, a mi esposa una mala noticia antes de entrar. Tómense unos minutos para actuar. Tómense unos minutos. Días pasados le dije a una persona que iba a ir a hablar algo con su pareja, con su esposo, su esposa, no voy a dar nombre, así que va a ser esposo o esposa. Se iba a ir y le digo, no hables ahora. Porque estás enojado, estás enojada. No hables ahora, no es el momento. Habla mañana, mate de por medio. Váyanse a tomar un café. Hablen en otro lado. Gracias a Dios me hizo caso. Y no habló en ese momento, pero habló el otro día. No digo que no hables, hay momentos que no son para hablar. Y muchachos, hay días al mes que no son para hablar de nada. Nada trascendente se habla esos días. Porque puede irnos la vida en eso. Amados, tomemos unos minutos. Salgan a dar una vuelta. Lo voy a matar, lo voy a matar. Le voy a dar una vuelta. Mecanismos. Salgan a dar una vuelta antes de hablar, antes de tomar una decisión. Mira, le voy a decir algo recontra carnal. Miren un programa de televisión que te despeje la mente. Yo creo que las cartas paulinas incluirían estas cosas hoy día. ¿Ustedes lo creen? O sea, yo creo que Pablo diría, che, tienen demasiada la mente cargada y estamos en un mundo que te hace tomar decisiones ya. Distiendan un poco. ¿Tengo unos minutos más? ¿Los tengo? Sí, seguro. Porque vamos al otro punto y es el último. Dijimos, número 1, identificar pensamientos, identificar la alimentación, hacer pausas evaluativas. El último, entender para qué vivo. Porque si entiendo para qué vivo, entenderé que lo otro, los otros 3 puntos, me ayudan a resolver en función de vivir para lo que vivo. Porque mi cuerpo tiene que estar alineado, mi mente tiene que estar alineada, la paz del Señor tiene que manifestarse en un cuerpo y en una mente alineada. Amados, los recursos que Dios nos dio abarcan los 3 aspectos. Hay recursos espirituales, hay recursos en el alma y hay recursos en el cuerpo. Juan 16:33 dice el Señor a través de esta escritura. Hagamos de cuenta que nos habló el Señor recién, ¿sí? Hagan de cuenta que lo que dije es palabra de Dios. Y miren lo que dice el Señor. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo, versión Dios habla hoy. En el mundo, ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. No dice no van a sufrir, dice en el mundo van a sufrir, pero tranquilo, yo lo vencí.
Y como lo vencí, gobierno sobre lo que los hace sufrir. Amados, el Señor no está en el negocio de poner cargas pesadas a las personas. Eso es la religión. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes atan cargas pesadas en las personas que ustedes ni con un dedo las llevan. El Señor no está en el negocio de las cargas en la gente. Dios no le pone cargas a la gente. Nosotros nos cargamos solos. Ay, Señor, me perdonará. No, ya te perdonó. El tema es que las consecuencias de lo que haces y de lo que hago tienen repercusiones en lo terrenal. Pero no se trata de lo que Dios haga. Dios ya hizo. El negocio de Dios con nosotros es que descansemos en Él para llevar descanso. Dios cuando nos da su espíritu es para que descansemos en la obra consumada y para que llevemos descanso, amados. Y el descanso está en que todo nuestro ser sea notificado de la razón para la cual existimos. Porque ya fuimos notificados de que hemos sido pacificados con Dios. Ya estamos en paz con Él. Las personas se desenfocan porque pierden la noción de la razón de su existencia en la tierra. Y cuando venga un pensamiento, cuando venga una situación, cuando venga algo a querer perturbar eso, yo ya tengo el foco, yo ya sé para dónde voy. Escuchaba hace unos días a un actor que él decía que estaba en un emprendimiento. ¿Y saben lo que dijo? Yo lo tomé porque es muy interesante. Él decía, es fácil volver al eje cuando sabes lo que tenés que hacer. No es tan difícil volver a alinearse cuando sabemos hacia dónde vamos. Amados, el descanso de Dios es que entendamos la razón por la que existimos. A nosotros nunca se nos prometió una vida en la cual no vamos a atravesar procesos de sufrimiento. Nunca, nunca. Amados, hay cosas que nos van a hacer sufrir. Y hay cosas que nos hicieron sufrir. Pero lo que sí todos tenemos que saber, que si oímos al Espíritu de los procesos de sufrimiento, vamos a salir mejor de como entramos. Porque sí, yo sé que en el proceso hay presión y la presión es asfixiante a veces. En el proceso de sufrimiento la presión asfixia de una manera. Por eso cuando el Señor acá dice, otra versión dice, en el mundo tendrán aflicción. Esa aflicción es presión que parece que no va a terminar nunca. Parece que nos va a encerrar y cada vez se hace más tensionante y cada vez nos mete más para adentro. Pero nosotros sabemos, amados, que esa presión va a manifestar el fruto del Espíritu. Dios se va a manifestar en medio de la presión y no vas a ser el que eras antes, vas a estar en una posición superior. Para eso, no cambies el foco. Mira a alguno decir, no cambies el foco. Amados, si yo sé para qué vivo, nunca voy a renegar del entrenamiento que están haciendo conmigo para que yo sea lo que Dios dijo que soy. ¿Y qué soy? Decí conmigo, hijo, cuerpo, iglesia, para que Cristo aumente en la tierra. Yo soy un hijo, yo soy cuerpo de Cristo, yo soy iglesia del Señor, pero no queda ahí, es para que Cristo aumente en la tierra. Esa es la función de ser iglesia. Yo no fui alumbrado para consumo personal y no me desdigo con lo que dije. Utilicemos herramientas, pero no fui alumbrado para eso. Fui alumbrado para hacer la expansión de Cristo en la tierra. Nacer de nuevo, amados, cuando nacemos de nuevo, es nacer a la edificación de la iglesia de Dios en la tierra. El nacido de nuevo tiene que saber, y vos tenés que saber, y necesito que lo sepas, que naciste para ser parte de un proyecto eterno. La vida no comenzó cuando vos y yo nacimos, ya existía la vida y el propósito eterno también,
pero nacimos para ser parte de un proyecto eterno y vamos a estar en esta tierra hasta que consumemos la parte del proyecto eterno que nos corresponde consumar a nosotros. Si yo vivo para eso, será un constante fluir del Espíritu en mi vida. Verdaderamente en esta tierra fluirá leche y miel, de la cual disfrutaré yo y disfrutarán todos los que estén alrededor mío. Amados, si queremos que el conocimiento de Cristo aumente en nosotros y queremos que aumente en la tierra, vamos a tener que estar determinados a que ocurra. Dios no necesita otra cosa que nuestra determinación a que ocurra, que Él aumente en la tierra. Es lo único que Dios necesita de nosotros. No necesita ni tus genialidades, ni las mías, ni las grandes y elocuentes maneras de hablar, nuestro espiritualoidismo. No, Dios lo único que necesita es nuestra determinación a que eso ocurra. Lo que Dios te va a preguntar y te pregunta esta noche y te va a preguntar constantemente: ¿vos querés que yo aumente en la tierra? Y esa va a ser, depende de nuestra respuesta, será la operatividad del Espíritu en nosotros. Porque no se trata de lo que Dios quiera. Hay gente que dice: si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere voy a cambiar, si Dios quiere esto va a pasar, si Dios quiere esto ocurrirá. No, yo te quiero decir algo: Dios ya quiso. Por eso naciste de nuevo. Pero se trata de lo que quiso. Y se trata de para lo que te puso en la tierra y para lo que me puso a mí en la tierra. Amados, voy a decirles algo fuerte. Este mundo puede creer o no en el Señor. Y va a depender de la determinación de la iglesia a que eso ocurra. Este mundo puede decidir creer o no en el Señor, pero nosotros tenemos que estar determinados a que toda la tierra hable de la gloria del Señor. No nos pusieron acá para ver qué pasa. No, amado, eso es Caín. Eso es Caín. ¿Acaso yo soy cuida de mi hermano? Y Dios le dijo: ¿sabes que sí? Y no estoy hablando de hermano hoy como hecho consumado del que tenés al lado. Hay muchos hermanos que todavía no se enteraron que son hermanos nuestros. Pero nosotros sí tenemos que saber que toda persona que habita este planeta es un hermano en proyecto, en proceso. Amados, Dios ya quiso y va a depender de las ganas que tenga la iglesia de que eso ocurra. Y cierro con esto. Hay 4 cosas que tenemos que determinar. La número 1, las conversaciones que vamos a tener de ahora en más. Yo tengo que determinar las conversaciones que voy a tener. Toda conversación que le pegue al cuerpo de Cristo, toda conversación que le pegue a mi propio cuerpo, toda la conversación que le pegue a los diseños, toda conversación que hable en contra de lo que Dios habla a favor, amado, tengo que saber que esa conversación es corrupta y lo que está haciendo es alejarme de aquello para lo que vivo. Número 2. Tenemos que ver las expectativas correctas que tenemos que tener expectativas correctas sobre Dios y sobre las personas. No todas las personas están para suplir lo que yo quiero, lo que yo necesito. Tengo que desligarme de lo que las personas tienen que hacer conmigo. Cada uno de nosotros necesita desligar a las personas de tener una responsabilidad conmigo. No puede ser la gente la que me dé a mí un valor, o que me dé a mí la posibilidad de ser alguien, o que me dé a mí el descargo. No, amado, la gente es. Los demás son. Yo tendré que ver cómo reacciono con el otro. Hay gente que se olvida de cosas. Hay gente que se puede olvidar de saludarte y de saludarme y no por eso no te ama. Pero tenemos que nosotros tener conciencia de que tengo que desligar a las personas y a Dios de mis expectativas equivocadas de cómo tienen que manejarse conmigo. Número 3. Tenemos que determinar cómo nos vamos a manejar con los hermanos y con las autoridades de la iglesia. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo. A mí no me puede dar lo mismo descartar tan livianamente a un hermano.
No me puede dar lo mismo criticar a un pastor, criticar a un líder o criticar a un hermano. No me puede dar lo mismo. Algo me tiene que hacer ruido. Y yo le tengo que pedir al Señor, Señor, haceme sentir ruido, presión, dolor cuando yo critique a tu iglesia. No puedo ser tan liviano, amado, porque si soy un livianito es porque me ganaron mis propios deseos carnales. Tengo que salir de esa liviandad. Ay, el pastor me está hablando a mí. Sí, a vos y a mí. Y no preparé el mensaje pensando en nadie, porque, amado, no sé quién viene. Nunca sé quién viene. Algún día seremos una iglesia madura y todos sabremos quién viene. Pero hoy no, todavía no. Estamos en camino. Porque me libere de las expectativas. Y lo último, amado, yo tengo que determinar qué voy a hacer con los recursos. Con los recursos emocionales, con los recursos de cuerpo y con los recursos financieros. Yo tengo que determinar. Si los recursos siempre van a ser para llenarme el ego yo tengo que darme cuenta de que nunca voy a poder prosperar según Dios. Prosperaré según yo, pero no según Dios. Porque todos los recursos a los que tengo acceso son para que el reino se extienda y lo tengo que saber. Y les voy a decir algo, para que el reino se extienda también tengo que sembrar recursos en mi familia. Porque mi esposa, mi esposo, no el mío, el de ustedes, chicas, necesitan de mi generosidad. No, chicos, este mes no se come porque hay que llevar la generosidad. No, amado, eso no es generosidad, eso es una burrada. Ay, no tengo para comer, pero acá está el sobre, pastor. No, amado, no me des ningún sobre. Si no tenés para comer, anda a comer. Simplemente cuando tenés no te hagas el sota, dijeron por acá. Nunca sé, nunca entendí por qué el sota, pero bueno. Estamos hablando con personas que entienden. Yo sé que el Espíritu nos permite entender. Seamos con los de la casa tan generosos como somos con la iglesia. Si no nos sirve, amado. Tiene que haber un equilibrio. Nosotros le podemos evitar un montón de tropiezos a esta generación, familia. Un montón. Si determinamos vivir para lo que fuimos creados. Y si no sabes cómo, preguntá. No, yo agarro el sobre. No, amado. No agarres el sobre. A muchos de ustedes yo les he dicho, no pongas nada en el sobre y ponelo en otro lado, que lo necesita más tu familia que nosotros. Y saben que es así. Y los voy a hacer levantar. No, amados, nosotros podemos ser la causa o ser partícipes de los tropiezos de esta generación. Dice el Señor, en el mundo van a haber tropiezos. Pero ojo, ¿quién los provoca? Nosotros tenemos luz para evitar tropiezos. Nosotros tenemos luz para decirle a alguien, cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, si estamos usando la boca para criticar al que quiere sacarle los tropiezos, amado, estamos metiendo oscuridad en la tierra en vez de meter la luz que nos dieron para que metamos. Vosotros podemos evitar tropiezos y les voy a decir la segunda cosa más fuerte que les puedo decir en esta noche. O podemos ser cómplices de un mundo que hace tropezar a las personas. Los judíos de la época de Jesús eran cómplices de Roma en los tropiezos que le hacían poner a las personas. Nosotros podemos ser cómplices o podemos ser luz. Depende lo que hagamos con todo nuestro ser, incluida nuestra boca. Tercera cosa fuerte. La oferta de Cristo en la tierra va a ser proporcional a nuestra determinación de que Cristo sea conocido. No va a pasar por ningún otro lado el Señor. Ay, ¿quién le predicará a mi familia? Vos. Ay, ¿quién le predicará a los chicos de la facultad? Vos. Ay, ¿quién le predicará? Vos.
Mirá al que tenga cerca y decirle, no hay otro, sos vos. Si vivís en un edificio, quiero decirte que en ese edificio no hay otro, sos vos. Si vivís en un barrio, quiero decirte, no, pero hay un evangélico, no, que Dios no le importa, que te está diciendo esto a vos. Y eso nos tiene que hacer estar alineados y en foco constantemente. Cuando voy a decir alguna palabra, mejor me la callo porque yo tengo que estar en foco. Porque sé para qué estoy. ¿Saben qué me gustaría? Que algunos de ustedes digan, pastor, la verdad que a mí me gustaría ser pastor. Pastor, la verdad que a mí me gustaría ser alguien que ministre en la música. ¿Sabes qué me gustaría, pastor? Ir a buscar a todos los que tienen problemas en la calle y darles de comer. Dale, vení a hablar, hermano, no digo toda la vida, pero este lo que hace mal, este lo que hace... No, ponete en la cancha, vamos a jugar el partido todos. Porque de la tribuna habla todo el mundo. Pero nadie sabe la presión que tienen los jugadores adentro. Decile al que tenés al lado, deja de ser tribunero. Aunque no lo sea, pero decile que deje de ser tribunero. Todos sabemos lo que tiene que hacer el que no sabe, el que está en el lugar visible. Pero cuando te ponen en el lugar visible, vamos a hablar, viejo, vamos a hablar. Si sabés lo que hay que hacer, vení, capaz que no sabemos y podemos, vos sos la luz que necesitamos nosotros para hacer algo que no está hecho. Pero no desde la imposición, sino desde, che, me gustaría. Y bueno, dale, vamos. Es la iglesia del Señor. Todos tenemos... A ver, Dios no te hizo silla. Quiero decirte algo, para silla ya la fabricaron. Vos no sos una silla. No naciste para estar sentado. Tampoco capaz que naciste para predicar. No todos tenemos que hacer lo mismo, pero vamos a hacer lo que haya que hacer. Porque acá lo importante es que vivamos para lo que nacimos y que Cristo sea conocido en la tierra por causa de su iglesia, que entendió y va con el foco puesto en el objetivo. Voy hacia la meta. Y esta predicación, ¿sabe lo que tenemos que decir? Voy hacia la meta, pero me olvido de lo que está atrás. Decirle a alguno que tenga ahí, arrancamos de cero. Arrancamos de cero. Si hasta acá fuimos unos quesos bárbaros, del griego quesus, arranquemos de cero, pero vamos. Cuidemos la boca, cuidemos las acciones, cuidemos al hermano, cuidemos a los líderes, cuidemos a los pastores. ¿Saben la cantidad de cosas que podríamos evitar si entendemos para lo que estamos en la tierra? Si haríamos esas pausas con entendimiento y no desde la carne. Y cierro con esto. Mateo 11, 28-29, el Señor es clarísimo. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero hay un trueque, decí conmigo, hay un trueque. La iglesia evangélica se queda con el vengan a mí los trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar. Mirá el pasito que dio el pastor, no cualquiera. Amados, vengan a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Ay, Señor, vengo a ti con mis cargas. Ok, dale, vení. Y dice, y lleven mi yugo sobre vosotros. Trae la carga, pero te llevas el yugo. O sea, no es, trae la carga y descansa. No, trae la carga y vas a descansar con el yugo. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí se produce lo que dijo en el versículo anterior: y hallarán descanso para vuestras almas. Dame la carga, pero te doy la dirección. Yo te digo cómo vivir. No vivís como querés, porque no vas a tener descanso viviendo como querés. Trae las cargas, yo te doy la dirección y ahí vas a descansar. Amados, acá el Señor hace un trueque. Elimina el cansancio por las cargas, pero te pone el yugo. El yugo es la dirección del Espíritu, amados, porque el Espíritu produce en nosotros el descanso de ser lo que Dios determinó que seamos. Amén.